Muy buenos días, les saludamos desde el plató de Biniu Real Estate en este segundo día de la segunda edición del Barcelona New Economy Week. Hoy, en esta jornada, vamos a seguir debatiendo sobre las oportunidades de inversión en el sector, sobre las nuevas tendencias en el sector inmobiliario, sobre el derecho a una vivienda digna y también sobre la irrupción de las nuevas tecnologías, como por ejemplo el PropTech. ¿Qué es el PropTech? Pues esa tecnología que utilizan precisamente las empresas para refinar, mejorar los servicios también dentro del sector inmobiliario. Son muchísimas las cuestiones que tenemos previstas para la jornada de hoy. Empieza a las 10 de la mañana, seguiremos hasta las 7 de la tarde. De forma ininterrumpida van a ir surgiendo todos esos debates, paneles y también inspirational talks que tenemos previstos para hoy. Hoy estén atentos porque también vamos a seguir hablando de los programas de las ciudades 4.0. Hoy ahondaremos en Tokio. Es una ciudad que representa ahora mismo todo un desafío para lo que se entiende como la reorganización de esa movilidad de la ciudad. Son ciudades que tomamos como ejemplo hacia Barcelona para mejorar la transformación de la ciudad. Este evento transversal hoy va a contar con muchísimos speakers, como decíamos, en todos estos debates, paneles e inspirationals. En total tenemos programados 800 speakers de 145 países distintos, tanto de América Latina como de Norteamérica, África y el sudeste asiático. Pero no solo empiezan a hablar hoy, sino que ya llevan un mes interactuando para generar esas nuevas vías de negocio, que es lo que hemos venido a hacer aquí, a interactuar. Recuerden que también nos encontramos en una estación de tren donde las conexiones son lo habitual. Nosotros también queremos generar esto. Este no es un espacio escogido al azar, sino un espacio que realmente quiere conectar unos y otros, encontrar esas nuevas oportunidades de negocio y, si no, fabricarlas con las exposiciones que vamos encontrando aquí dentro de los distintos debates. Es importante explicarles que participan más de 11.000 empresas. De ellas, 1.000 son startups. 800 speakers participan, como les decíamos, la mitad son mujeres y hay un 50% también de internacionalidad. Haciendo honor también al formato híbrido que representamos, hay un 30% de las personas que pueden asistir de forma presencial, pero es que el resto lo hacen de forma online, de forma digital. Así que nos pueden ir siguiendo en streaming, no solo este plató, sino los otros 10 platós que tenemos repartidos por toda Barcelona, porque este año hemos redoblado la apuesta. Hemos pasado de 5 verticales a 10, así que pueden escoger la temática económica que más les encaje en cada momento. Hoy vamos a empezar hablando en este primer panel de cómo reindustrializamos Cataluña y qué estamos haciendo para atraer la inversión de nuevas empresas y también de esas inversiones tanto del sector público como del sector privado. Son preguntas complejas, respuestas que van a marcar la prosperidad económica del país y también su competitividad. Se necesita cohesión y equilibrio, se lo hemos escuchado mucho, entre las distintas administraciones y el reto es importante porque aseguran las empresas públicas que se encuentran con problemáticas para afrontar esa reindustrialización que nos marca ahora el futuro o este presente en el que estamos. Así que en esta mesa de debate hoy vamos a ahondar sobre esas soluciones que se plantean desde los distintos ámbitos. En este caso, desde el Govern de la Generalitat, se pondrá el foco en los fondos europeos, esa gran inversión que tenemos que saber utilizar. Son cuestiones que vamos a tratar en profundidad con Mercè Conesa, que es la persona que hoy va a moderar este extenso debate, actual directora del Institut Català del Sòl, que moderará esta sesión, como decíamos. El Incasòl, de hecho, es una empresa pública clave en las distintas políticas de vivienda de la Generalitat, puesto que tiene competencias también en el planteamiento y la gestión del suelo urbanizable de la Administración. Así que hoy le dejo la palabra a Mercè Conesa. De hecho, esta es una sesión en la que participan patrocinadores del Biniu, Incasòl, Acció y la Generalitat son patrocinadores de Biniu Real Estate. Albert Civit Fons, Marta Curto y Trini Bufarull nos van a acompañar en esta sesión, pero eso sí, Mercè Conesa va a ser la persona que les va a presentar más en profundidad. No os robo más tiempo, así que adelante y muy buenos días. Muchas gracias, Elizabeth, y muy buenos días a todos y a todas y principalmente a los que me acompañan en esta sesión.
En primer lugar, quería centrar nuestro focus group concretamente en qué nuevas oportunidades de industrialización vamos a encontrar para Cataluña en el futuro inmediato. Y no podemos obviar que venimos de un contexto realmente difícil. Si nosotros partimos de la contracción que ha sufrido la economía a causa de la pandemia, los datos nos indican que la actividad industrial ha descendido en un 9% en el año 2020 respecto al año 2019. Esta es una realidad y por eso ahora en 2021, aprovechando esta semana de la nueva economía, debemos poder reflejar cuáles son los instrumentos con los que vamos a contar como Gobierno de Cataluña para continuar este proceso que ya nos habíamos marcado con el Pacto para la Industria, firmado con patronales, con sindicatos, en el año 2017. Estamos trabajando en un nuevo plan para la industria para 2022-2025. Tenemos también una estrategia europea que nos marca una necesidad de que los Estados que están en este momento miembros de la Unión Europea lleguen a conseguir unos objetivos ¿no? Realmente importantes en relación a la reindustrialización, una relocalización de industrias, pero de un tipo de industria limpia, un tipo de industria verde, un tipo de industria digital. Y vamos a ver ¿no? cómo a través de esta nueva estrategia industrial europea podemos dirigir una transición hacia la neutralidad climática y este liderazgo digital que comentaba. Me acompañan pues para discutir estos temas, donde veremos que los fondos Next Generation seguro que van a tener protagonismo. Marta Curto, que es la directora general de Análisis y Prospectiva Económica del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya. Ella es doctora en Economía y anteriormente había sido investigadora en la Universidad de Heidelberg y en la Universidad de Barcelona y cuenta con experiencia profesional en organizaciones internacionales, en concreto en la OCDE y en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Marta, benvinguda, bienvenida. Nos acompaña también la señora Trini Bufarull, directora de la Unidad de Inversión y Empresas Extranjeras de Acció, Catalonia Trade and Investment de la Generalitat de Catalunya. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra y diplomada en Comercio Internacional. Trini, llevas más de 20 años de experiencia ayudando a empresas e instituciones a expandirse internacionalmente, pero también a ayudar a aquellas que quieren venir a Cataluña y que pueden encajar en este proceso de reindustrialización. Y finalmente el señor Albert Civit, gerente del Instituto Catalán del Sol y licenciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, es máster en proyectos de gran escala, titulado en el programa de desarrollo directivo de la IES Business School y a lo largo de su carrera profesional ha sido gerente del área de hábitat urbano de la ciudad de Barcelona, con pues, gran experiencia en lo que llamamos ¿no? la agenda urbana y ha asumido diferentes cargos de responsabilidad en el Incasòl, entre otros también el de director. Así pues, a los tres yo os plantearía en relación a la mesa de debate que tenemos hoy, ¿cuáles creéis que son los principales retos que actualmente tiene la reindustrialización en Cataluña? El que quiera empezar, Marta, ¿quieres empezar tú? Empiezo yo, muy bien. Pues muy buenos días a todos y gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta sesión sobre un tema que de hecho es uno de los pilares de la economía catalana, la industria. Antes de pasar a hablar sobre estas dificultades que nos encontramos, sí que quería apuntar solo muy brevemente un par de temas para dar contexto a esta reindustrialización que necesitamos. Este es un debate que en Europa ya viene de antes de la pandemia. Por ejemplo, en octubre de 2012, la Comisión Europea publica una comunicación donde por primera vez establece como prioridad este aumento del peso industrial en las economías europeas, pasando del 16% en aquel momento al 20% que teníamos que llegar en 2020 y que estamos cerca, pero no llegamos.
Más adelante, y ya cuando empezaba la pandemia, en marzo, la Comisión Europea publica otra comunicación al Parlamento Europeo y les dice que necesitamos una nueva estrategia industrial para Europa que tiene que estar basada en 4 puntos. El primer punto es una mayor competencia de mercado, el segundo punto es una política industrial basada en mercados abiertos, es decir, huir del proteccionismo, muy importante. Otro punto también muy relevante es que tiene que ser política industrial basada en investigación y en tecnología de última punta. Y, por último, tiene que ser una política industrial dentro de un mercado común fuerte donde sean fáciles los intercambios entre países miembros. Dicho esto, relanzar la industria, ya sea la catalana o la europea, no es una tarea fácil y yo identifico básicamente 2 tipos de problemas que nos estamos encontrando. Además, los separo en 2 tipos. Unos son problemas que diríamos coyunturales, que esperamos que pasen en el corto plazo, y otros que son más estructurales y que son de hecho más complejos. Entre los coyunturales encontraríamos el fuerte aumento de los costes que está experimentando la industria. Por una parte hay los costes de transporte, que están, ¿no? El coste de los contenedores se ha cuadruplicado en los últimos 2 meses, por poner una cifra, y todo esto viene pues, de escasez básicamente de contenedores y de mala ubicación de una ubicación geográfica que no es la que correspondría. Y también, obviamente, y hemos escuchado mucho hablar de esto en la televisión, ¿no? Sobre el aumento del coste de la energía y de las materias primas. Este también es un elemento que va a dificultar o va a ralentizar, más que parar la reindustrialización, pero sí que la va a ralentizar un poco. Todo esto viene, pues, obviamente, de una mayor demanda que se ha producido, ¿no? Después de la pandemia, cuando se han reactivado las economías y el sistema pues, ha pedido más productos y hay una dificultad para abastecerlos. Pero también hemos tenido pues, aumentos en el precio del gas, y aquí en particular para Cataluña pues tenemos un aumento de precios del índice en general de precios industriales que hasta agosto había subido en términos acumulados un 10,7%. Esto es una dificultad para la industria porque supone obviamente unos mayores costes de producción. El segundo punto, también coyuntural, aunque algunos expertos sí que apuntan a que podría ser, se podría alargar un poco más en el tiempo, es la escasez de microchips, de semiconductores. Esto, en el caso de Cataluña, es importante para una de las industrias clave, que es la automoción, ¿no? El sector de la automoción cada vez tiene más necesidad, ¿no? de incorporar tecnología de última generación, y los microchips pues, están escaseando, y por tanto ya hemos visto últimamente, ¿no? plantas como SEAT que han tenido que cerrar puntualmente o parar la producción puntualmente hasta que no puedan cubrir o puedan tener estos componentes. Y después, entre los problemas que ya son más estructurales, uno de los principales es que tenemos el reto de la transición digital y ecológica en paralelo. Esto es complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la transición digital requerirá nuevos perfiles profesionales. En economía circular, por ejemplo, publicaba el Departamento de Empresa un informe muy interesante hace unos años sobre qué perfiles necesitamos, y se ve que hay una necesidad, ¿no? Que no está cubierta, con lo cual este desajuste también se tendrá que solventar en los próximos años. Y además tenemos, ¿no? La transición ecológica, y también vinculado con el sector de la automoción, supone una movilidad más sostenible. Esta movilidad más sostenible al final pasa pues, por una especialización, por un tipo de automoción que es diferente a la que tenemos ahora. Trini, ¿ves estas dificultades en Europa, claramente en Cataluña?
qué está pasando en el mundo. Corroboras también, como Marta, o lo que apuntaba Marta, en relación a unas circunstancias coyunturales, pero realmente hay unos temas de fondo, como el encarecimiento de pues, la energía, por ejemplo. Pues buenos días. Por mi parte, coincido con el análisis hecho por Marta. Me gustaría también añadir al contexto que entre las dos habéis explicado, añadir un poco sobre la importancia de la industria en Cataluña, en Europa, y también sobre estos retos que comentaba Marta, cómo nosotros los vemos también como oportunidades, ¿no? Cataluña, como es sabido, pues es un país industrial, ¿no? La industria es uno de los principales activos que tenemos y que hemos tenido siempre. El valor añadido bruto que representa la industria en nuestra economía es del 19,8%, ¿no? Casi este 20% que comentaba Marta, que es el objetivo europeo. No estamos aún ahí, pero casi. También lideramos a nivel peninsular la industrialización, el porcentaje de industrialización. De hecho, concentramos el 25% de la industria del global del Estado. Y estamos en un buen momento de crecimiento, ¿no? Como decías, ya ha habido un crecimiento interanual. El primer semestre de este año también hemos visto crecimientos de la actividad industrial del 15%. Y todo esto son datos muy positivos, pero coincido con Marta en que hay espacio para mejora, ¿no? Hay una gran oportunidad para atraer industria a Europa y para atraer industria a Cataluña. ¿Y por qué hay esta oportunidad? Pues yo creo que por tres grandes razones. Una de ellas es esta gran transformación hacia la sostenibilidad, hacia la digitalización, en la que están inmersos todos los sectores industriales. Todos ellos, y lo hemos visto acelerado a raíz de la pandemia, todos los sectores se están transformando y junto con esta transformación están necesitando de nuevos productos que en estos momentos pues, o no se están fabricando aún, son novedades, o no los estamos fabricando en proximidad, ¿no? Por ejemplo, los chips, ¿no? Los semiconductores, pero hablaríamos en otros sectores pues, de las baterías eléctricas y etcétera, ¿no? Todas las cadenas del sector. Igual después puedo contar un poco más sobre esto. La segunda oportunidad pues, es que Europa está apoyando, ¿no? A través de los fondos Next Generation esta transformación de los sectores, por lo tanto van a haber estímulos que parece que van a hacer que eso sea posible. Y en tercer lugar, pues esta problemática de la que hablábamos, del encarecimiento de la logística. De hecho, la problemática de la logística intercontinental empezó ya con la pandemia, con la rotura de las cadenas de suministro globales. Primero fue China, que entró en lockdown y cerró puertas, después Europa, etcétera. Estas cadenas se han restablecido, pero el alto coste del transporte, sobre todo marítimo, pues hace que haya una oportunidad para atraer industria más de proximidad al sitio donde se están consumiendo los productos, no solo producto final de consumo, sino los insumos industriales, ¿no? Y esto es Europa. Y sí, y en este contexto realmente estáis marcando, ¿no? Claramente cuáles son las dificultades que han irrumpido no solo la pandemia, sino otras circunstancias que hacen que en este momento veamos oportunidades en Cataluña. Albert, explícanos qué retos identificas y desde el Instituto Català del Sol, cómo ves las oportunidades en relación a la actividad económica que podemos atraer. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en el Instituto Catalán del Suelo tenemos un termómetro que es muy significativo, que es el suelo, precisamente, ¿no? Que es esa gran materia prima donde se instalan o donde quieren instalarse todas las industrias, ¿no? El suelo realmente, o la disponibilidad de suelo, marca realmente cómo crecemos, cómo no crecemos. Aquí venimos de una época donde 14, 15, 16, donde el suelo era exclusivamente alguna empresa que se quería ampliar, alguna cosa que queríamos hacer, pero a partir del 17 aquí hay claramente un cambio, y este cambio lo marca la operación Amazon. La operación Amazon en el Prat realmente hace un cambio muy importante de lo que es la demanda del suelo. A partir del 17, 18, 19 y también durante la pandemia nos hemos encontrado que las demandas de suelo crecen, ¿no?
aunque hay muchas dificultades de todo tipo, Cataluña sigue siendo una posición geopolítica, dijéramos, muy importante para toda la actividad industrial, la actividad logística y actividad de todo tipo. ¿Qué hemos detectado? Hemos detectado sobre todo un cambio muy fuerte en la demanda. Es decir, antes teníamos demandas de suelo de parcelas medianas, pequeñas, 4.000, 5.000, 6.000 metros. Eso ha cambiado radicalmente. En estos momentos la gente que nos pide suelo pide parcelas grandes, muy grandes y súper muy grandes, dijéramos, ¿no? Realmente los tamaños a veces incluso asustan. Y yo diría que hay dos tipos de demandas. Hay la demanda, dijéramos, del industrial catalán de toda la vida, que lo que está haciendo es agrupando diferentes factorías en un solo recinto y, por tanto, optimizando costes y optimizando recursos. Eso es una demanda muy importante y eso ha generado, dijéramos, operaciones de adquisición de suelo, de agregación de parcelas. Y hay otra demanda que es el operador internacional, que puede ser local o puede ser internacional, dijéramos, que utiliza Cataluña como base para su plataforma europea o sudeuropea. En ese sentido, hay dos subapartados, una que es logística pura, esto ya lo hemos conocido, pero hay otra que creo que es más interesante, que es la mezcla de actividad económica y logística, que es la que se está imponiendo en estos momentos, que no solo agrega diferentes componentes que proceden de otros sitios a través del aeropuerto, el puerto, aquí tenemos una situación excepcional respecto al tema de las mercancías, sino que además manipula, empaqueta y distribuye, dijéramos, generando una logística de alto valor añadido, que decimos, ¿no? Entonces, hay ciertamente desde el 18 hasta aquí, y la pandemia no lo ha parado, que esta es la gran noticia, una demanda de suelo creciente. Hay riesgos, está habiendo riesgos y después hablaremos quizá más de los riesgos, ¿no? Uno de los riesgos que estamos teniendo, y luego lo centraremos, es que se nos está acabando el suelo. Ese es uno de los riesgos más importantes. El otro riesgo muy importante es el del encarecimiento de los servicios, que eso hace que el precio de la parcela esté subiendo. Y hay un tercer riesgo, que luego ya desarrollaremos más adelante, que es la hiperregulación. Es decir, en estos momentos tenemos muchos problemas administrativos y, siendo empresa pública, es decir, es una autocomplacencia o autodemanda, dijéramos, en el desarrollo de planes para traer al mercado más suelo, o incluso en la concesión de licencias de las autoridades locales, ¿no? Entonces, en un escenario creciente, y la suerte es que sea creciente, hay riesgos que tenemos que superar y que luego hablaremos de ellos. Albert nos sitúa en un contexto donde tenemos demanda y yo voy a realizar una pregunta a cada uno de vosotros específicamente. Trini, si tenemos demanda de empresas que quieren instalarse en Cataluña, ¿qué herramientas se están trabajando para fortalecer la industria y atraer esta inversión? Desde Acció, ¿qué podéis poner encima de la mesa? Muy bien, pues desde Acció, desde el Departamento de Empresa, la industria es y ha sido siempre nuestra absoluta prioridad. Nosotros trabajamos bajo el marco del Pacto Nacional para la Industria que comentabas antes. Se está trabajando ya en el nuevo pacto 2022-2025 y bajo este paraguas desde Acció trabajamos en dos líneas principales. El primero es el fortalecimiento de la industria local, la transformación hacia estos nuevos retos de la sostenibilidad y la digitalización, y a través de diferentes programas acompañamos y damos apoyo a las empresas industriales locales para que puedan transformarse y ser competitivas en un futuro. Y la segunda gran línea es la que lideramos desde mi equipo y es la atracción de inversiones industriales que ayuden a complementar estas nuevas cadenas de valor de la industria, de la nueva industria, y que son las que nos van a llevar a ser competitivos en un futuro, ¿no? Como decía antes, pues todos los sectores se están transformando, la automoción pues hacia la electrificación, hacia el vehículo autónomo, conectados, se necesitan baterías, se necesitan chips, se necesitan plantas de reciclaje de baterías, pues todas estas instalaciones, todas estas nuevas actividades industriales hay que atraerlas a Cataluña.
Lo mismo ocurre en el sector de la alimentación, pues que también está desarrollando nuevos modelos de negocio hacia una alimentación más sostenible desde el inicio, desde la agricultura, pues por ejemplo con la proteína vegetal o en el packaging, que está sustituyendo el plástico, ya sea por plástico reciclado, por otros materiales como el cartón. Necesitamos también fabricantes que los locales se transformen, pero atraer nuevos fabricantes, nuevos actores que nos impulsen rápidamente. El químico también, ¿no? Está entrando en el tema de menor utilización de materia prima virgen y más utilización de material fruto del reciclaje químico, por ejemplo. Nuestro trabajo aquí consiste en ir a buscar estas inversiones y trabajamos desde ayudar a la empresa en la decisión de por qué debe invertir en Cataluña, cuál es nuestro atractivo. Les presentamos el suelo, ¿no? En colaboración con el Incasol, les buscamos los proveedores, les acompañamos en todos los trámites necesarios hasta que la inversión es una realidad. O sea, nuestro trabajo es, en resumen, transformar la industria local y atraer inversión para hacer posible esta transformación y dar respuesta a estas oportunidades. Ser nosotros, Cataluña, quienes atraigamos las inversiones para continuar siendo un país industrial en un futuro y competitivo. O sea, asegurar el 20% que nos marca la Unión Europea y, si puede ser, crecer. Sí. Para ello, ¿qué pasará con los fondos Next Generation, Marta? ¿Están enfocados a este tipo de recuperación y reactivación de la industria en nuestra economía? Bueno, yo creo que como hay gente de otros países que nos está escuchando, explicar dos frases solo sobre los planes Next Generation que han diseñado la Unión Europea. Estamos hablando de 750.000 millones de euros a ir gastando durante varios años y es un plan pensado para la recuperación después de la pandemia, pero sobre todo para la transformación. Y esto es un elemento que parecía novedoso, ¿no? Cuando se aprobó este plan. Lo que vemos a la práctica es que tiene menos de transformación de lo que nos gustaría. En este sentido, ¿no? El mecanismo de recuperación y resiliencia que pedía a los los Estados miembros que hiciesen un plan nacional, este plan nacional tuvo poco en cuenta las peticiones de las comunidades autónomas, y esto es un problema porque no estás teniendo en cuenta a unos agentes que tienen mucho conocimiento sobre el terreno, ¿no? De las necesidades, de las potencialidades. Entonces, ¿tiene capacidad en teoría el programa Next Generation para reactivar o para reindustrializar Cataluña? En teoría sí, a la práctica menos de lo que nos gustaría. Entonces, por ejemplo, desde Cataluña, lo que se hizo es justamente el mismo día en que se aprobó el plan Next Generation en la Comisión Europea, Cataluña presentó un informe que se llama Next Generation Catalonia. Es un informe donde se identifican 27 proyectos estratégicos y otros que consideramos destacados. Entre estos proyectos estratégicos hay proyectos que están pensados para la reindustrialización de Cataluña. De hecho, cuando los escogimos o cuando los identificamos, hicimos servir unos criterios que pensábamos que eran relativamente objetivos, y uno de estos criterios es que un proyecto contribuya a reindustrializar Cataluña. Por lo tanto, entre estos proyectos, por ejemplo, estaría el del chip europeo. ¿No? Es un proyecto que ha ido sonando mucho, es un proyecto donde está, por ejemplo, involucrado el Barcelona Supercomputing Center, y se propuso, por eso, porque tiene capacidad de aumentar el peso de la industria, pero además porque contamos con agentes que pensamos que son diferenciales y que podemos hacer esto en Cataluña y no se puede hacer en otros sitios del Estado. Entonces, esta era una propuesta.
¿Qué se ha hecho con estas propuestas? Pues hasta ahora, de momento, las grandes inversiones se han canalizado desde el Estado a través de los llamados PERTE. Los PERTE, que aquí sí que van a movilizar dinero para la industria y otros campos. Los PERTE son proyectos estratégicos con una capacidad tractora muy importante y son proyectos con un elemento de colaboración público-privada también muy destacado. Claro, estos PERTEs, el problema es que se deciden de forma centralizada, de hecho los aprueba el Consejo de Ministros. Entonces, hay poco que se pueda aportar desde las comunidades autónomas y se ha dicho en reiteradas ocasiones, en conferencias sectoriales, que se pide que podamos de algún modo plantear estos proyectos y se tengan en consideración, porque son proyectos que nacen de una discusión en el territorio y que es donde más podemos saber, como decía antes, qué activos tenemos y qué potencialidades podemos explotar. Así que, en teoría, sí, puede reindustrializar y es una oportunidad. A la práctica tiene menos de transformador de lo que nos gustaría. Sin lugar a dudas, el landing de estos fondos va a ser crucial para saber si contribuyen a esta reindustrialización. Y para generar este efecto tractor, realmente sería importante aplicar el principio de subsidiariedad, que es conocido, que es que las decisiones se tomen más cerca del territorio y no más lejos del territorio. Porque además estas inversiones siguen una estrategia territorial y aquí quería que Albert nos pudiera explicar y exponer esta estrategia territorial para promocionar nuevos sectores de actividad económica, dónde se van a localizar y qué nuevos sectores van a ser ya de inmediata comercialización por parte del Instituto Catalán del Sol. Sí, nosotros ya vimos que el escenario de dificultad para acceder al suelo que teníamos hace un año y medio. También somos un país pequeño, somos un país difícil desde un punto de vista geográfico. Otras zonas, dijéramos, en Europa tienen más facilidad para desarrollar el suelo. Nosotros tenemos a veces muchas dificultades simplemente por nuestra propia geografía, pero vimos que esta dificultad era también una oportunidad. Y en julio del 2020 lanzamos lo que hemos llamado una estrategia territorial para los nuevos sectores de actividad económica. Oportunidad, ¿por qué? Porque, como se ha explicado, toda esta nueva economía digital que viene, todas estas nuevas implantaciones que vienen, todos estos proyectos que vienen, tienen que estar localizados también en sectores nuevos, en sectores pensados de otra manera, no en sectores convencionales, en polígonos industriales convencionales, sino en sitios donde aplicásemos también en la urbanización y en el suelo todos estos conceptos de digitalización, de agenda verde, de convivencia con el sector primario, dijéramos de sostenibilidad y de transición energética. Entonces realizamos con el Departamento, en aquel momento de Territorio y Sostenibilidad, hoy Vicepresidencia de Políticas Digitales y Territorio, una estrategia que localizaba diferentes sectores alrededor de toda Cataluña. En concreto son 6 sectores en el ámbito metropolitano, 5 en la región metropolitana, 6 en un radio alrededor de Barcelona que hemos llamado Radio 100 y 3 en un radio 150. Concreto más o menos cuáles son. Los 6 del área metropolitana son 3 en el área Besós y 3 en el área, dijéramos, Llobregat. Los sectores del área metropolitana son sectores un poco diferentes, son sectores que siempre tienen usos mixtos, donde las parcelas no pueden ser tan grandes, siempre son un poco más pequeñas. Aquí tendríamos, por ejemplo, sectores, seguro que nuestro público ha oído hablar, el de las 3 chimeneas en el Besós o el del Parc del Alba, donde está el ciclotrón en Cerdañola, o dijéramos los sectores de actividad económica de Gavà y Viladecans, dijéramos en el ámbito de Llobregat. En la región metropolitana ya son sectores, dijéramos, de carácter más logístico, de carácter más de parcela grande. Tenemos 2 en la zona del Penedès y 2 en la zona del Vallès Oriental y uno también al lado de la fábrica de la SEAT. Pero realmente los que estamos en estos momentos potenciando son los que llamamos de Radio 100, que son sectores que se sitúan en los ejes de las infraestructuras que nos conectan con Europa.
en concreto la C25, que es una de las principales infraestructuras que en estos momentos nos conecta con Europa, y también la AP7, y con posibilidad de conexión ferroviaria. En ese sentido, en el eje de la C25 y de la AP7, intersección con los ejes verticales, C14, C15, C16 y C17, hemos empezado a trabajar en sectores, dijéramos, estos sectores diferentes, de carácter diferente. Uno en el ámbito cercano al aeropuerto de Girona, otro en el ámbito cercano a la plana de Vic, otro en los alrededores de Manresa, otro en Igualada, otro en la zona de Tárraga y finalmente otro en la zona de cercana a Valls, en l'Alt Camp. Son sectores en los que nosotros creemos mucho porque además nos permiten ser muy competitivos. Ya he hablado antes de que uno de los principales problemas que teníamos es el precio del suelo, que viene directamente determinado por el precio de cómo traemos los servicios, y es evidente que en el área metropolitana esos precios son, o en la región metropolitana esos precios son muy altos, ¿no? Entonces, a ese radio 100 nos situamos en espacios anchos, en espacios, digamos, donde podemos albergar actividades de gran dimensión a un precio razonable, porque realmente la aportación de servicios es más económica que en el ámbito metropolitano. Nosotros aquí también contamos con el tema Next Generation. Yo creo que Next Generation es una oportunidad también para que toda esa, sobre todo el tema eléctrico, que es un tema clave, podamos inventar, podamos innovar, dijéramos, en la aportación del recurso principal de estos polígonos, que es la electricidad. Y aquí estamos pensando en diferentes proyectos de innovación apoyados con fondos Next Generation para, dijéramos, incorporar en estos sectores, por ejemplo, parques fotovoltaicos que nos permitan reducir la factura de la luz. La factura de la luz va directamente contra el precio del suelo, eso es evidente, ¿no? Aparte de los consumos que luego la industria tendrá, ¿no? Y aquí estamos intentando ver de qué formas podemos cruzar estas implantaciones nuevas con los fondos Next Generation para intentar ser más competitivos, que es algo que, y Trine lo conoce muy bien, nuestros inversores siempre que nos miran alrededor para ver un poco qué sucede en el resto de países. Muy bien, nos quedan 5 minutos y podemos pasar a preguntas del público que nos hayan llegado. Y para terminar, ¿alguna conclusión en relación a la situación que tenemos hoy? Yo creo que somos optimistas. Desde el Gobierno de Cataluña tenemos las ideas muy claras. Estamos trabajando con máxima transversalidad y transparencia, como habéis visto, ¿no?, los diferentes departamentos, y estamos mostrando una estrategia clara. Sabemos dónde queremos llegar. Hemos fijado objetivos concretos, llegar y superar este 20% de actividad industrial, del peso de la actividad industrial en nuestro PIB. También sabemos que este reto nos va a conllevar algunos esfuerzos, ¿no?, en relación a posicionar sectores territoriales que creemos absolutamente interesantes. También hacer este esfuerzo a nivel, ¿no?, de que la factura eléctrica sea más barata para la industria, que podamos atraer esta industria. El tema de la intermodalidad, clarísimo, ¿no?, la facilidad, ¿no?, de combinar la industria con la logística y la intermodalidad en el transporte, pero también habéis hablado de nuevas formaciones, nuevos perfiles profesionales. ¿Cuál sería vuestra conclusión para hacer llegar a quienes están siguiendo hoy esta conferencia, ¿no? Un poco el primer, o un poco la conclusión, qué es lo que vamos a primar, a priorizar en estos próximos años. Trini, ¿quieres empezar tú? Gracias. Pues a modo de conclusión, destacar pues, no solo la importancia que ha tenido tradicionalmente la industria, sino esta gran oportunidad que tenemos ante nosotros, que a las inversiones industriales tradicionales más pequeñas se sumaron hace unos años las logísticas que requerían o que requieren aún
100.000, 200.000 metros cuadrados, y a ellas se están sumando estas grandes inversiones que se están moviendo a nivel europeo y estamos trabajando para traer aquí y que requieren a partir de 100 hectáreas. O sea, esa gran oportunidad en la que estamos trabajando y necesitamos a todos los actores alineados para conseguirlo. Muy bien. Marta. Bueno, yo diría que Cataluña ha sido tradicionalmente una zona industrial por excelencia, digamos, en España, en el sur de Europa, y las buenas noticias es que lo va a seguir siendo porque ya existe una base sólida y porque ahora tendremos recursos que, aunque no se puedan gestionar de la forma que más nos gustaría, pues igualmente pueden ayudarnos a contribuir a esta reindustrialización europea que tanto hace falta. Por lo tanto, tenemos aquí el ecosistema y podemos hacerlo porque hay retos, pero algunos de ellos son coyunturales y van a pasar, y los que son estructurales vamos a superarlos con creces. Albert. Yo creo que estamos en un escenario de cambio de escala y que lo tenemos que aprovechar al máximo, y yo creo que los territorios en Cataluña tienen que ser muy conscientes de ellos. Ese cambio de escala y esta empresa que nos llega y estas inversiones que nos llegan, algunas internas, otras externas, yo creo que tienen un efecto tracción sobre la industria tradicional impresionante. Es decir, no solo es un beneficio para las propias inversiones nuevas, sino que es un beneficio para la industria tradicional. Es decir, las grandes implantaciones que pueden llegar a nuestros territorios traccionan las implantaciones medianas y pequeñas que han existido siempre, que es nuestro tejido tradicional, y lo refuerzan. Y por tanto, ese cambio de escala, todo el mundo tiene que ser muy consciente. A veces implantar una gran industria en un territorio puede verse como problemático, tiene que tener su encaje ambiental, medioambiental, de movilidad, pero es un gran beneficio para todo el tejido industrial de una determinada zona. Y creo que tenemos que ser muy conscientes de que es un tren al que nos tenemos que subir, aprovechando Next Generation, aprovechando la coyuntura económica. Todos los factores están a favor para que aprovechemos esta oportunidad. Pues muy bien, yo creo que ha quedado muy claro. Queremos seguir siendo competitivos a nivel industrial. Para ello vamos a apostar por este proceso de reindustrialización y vamos a generar las oportunidades y por nuestra parte no va a quedar. Elisabeth, yo os quería ¿qué te ha decir, parecido? para empezar, que este debate ha generado mucho interés. Tenemos más de 150 personas conectadas ahora mismo siguiendo cada uno de los detalles que estabais dando sobre esta reindustrialización. Creo que es una muy buena noticia, son las 10 de la mañana, 10:30 ya. Yo os quería preguntar, escuchaba a Marta ahora que decía, nos gustaría gestionar los fondos, pero de una gestión que fuera mejor. ¿A qué te refieres? ¿Cómo puede ser mejor esa gestión? ¿Qué está fallando? Bueno, están fallando las herramientas para impulsar estos proyectos que habíamos identificado. Es decir, la forma en que se gestionan ahora mismo los fondos Next Generation es que desde el Gobierno central se establecen unas convocatorias y las comunidades autónomas, digamos que ya haces básicamente de mero gestor. Entonces, estos proyectos transformadores que son más, digamos, son proyectos más complejos, más transversales, cuesta mucho de encajarlos en estas convocatorias, con lo cual lo ideal sería tener unos recursos, como mínimo una parte, que se pudiesen destinar a estos proyectos diferenciales de cada territorio. Esto de momento no lo tenemos, sí que es cierto que debido a las quejas, digamos, de las comunidades autónomas, recientemente se ha pedido desde el Gobierno central que cada comunidad pueda plantear 2 o 3 proyectos estratégicos, pero esto está lejos de los 27 proyectos que habíamos identificado y en este sentido pues lo que nos gustaría es eso, tener unos fondos que pudiésemos dedicar a proyectos que son pues más transversales y más complejos y que no quedan cubiertos con estas convocatorias que son pues más acotadas en unas materias concretas. Sí, pero también es verdad que desde el Gobierno sacaban pecho de que estos fondos también se gestionarían desde las comunidades, teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada comunidad. Ellos sabrían mejor cómo repartir esos fondos, aunque Mercè decía, bueno, hay que tratarlos desde el propio territorio.
cuesta entender que el mensaje sea se va a hacer así, pero al final no acaba siendo, ¿no? Solo algunos proyectos. Yo creo que efectivamente los Next Generation tienen una complejidad de gestión. Esto sin lugar a dudas, los que hemos estado gestionando durante años fondos europeos y tenemos que presentar los proyectos y además son proyectos súper fiscalizados, que esto está muy bien, sabemos de la complejidad. Pero un poco yo creo que la mesa recoge, ¿no?, esta estrategia territorial, en este caso, que tiene Cataluña y que tiene una idea muy clara de activar esta reindustrialización, porque ya tenemos un mandato anterior, porque tenemos un pacto y un acuerdo con patronales, con sindicatos y porque además estamos alineados con la estrategia europea de reindustrialización. Con lo cual aquí sí que creemos que los territorios podrían haber tenido más protagonismo. Cuando se centraliza la decisión sobre a qué proyectos van a destinarse los Next Generation y se centraliza desde el gobierno central, a veces quedan proyectos al descubierto, que no han tenido esta entrada o esta mirada más territorial. En este sentido, cualquier aproximación de consenso en relación a qué proyectos se van a priorizar, yo creo que será buena, con lo cual nosotros hoy, por ejemplo, se han anunciado los fondos que se destinarán a temas de vivienda y después hablaréis de vivienda y hoy es de rabiosa actualidad. Pues bueno, tenemos la buena noticia, ¿no?, que se van a gestionar desde el territorio. Bueno, pues estos gestos yo creo que van a ser fundamentales para que después los Next Generation sean un éxito, porque el éxito va a ser de todos, no solamente de quien ha decidido a qué proyecto van, sino si no se saben implementar, pues el fracaso también será global, de todos, ¿no? Global. Trini Bofarull también decía, nosotros lo que intentamos es que las industrias vean el atractivo que nosotros tenemos para que generen esa inversión. ¿Cuál es el atractivo ahora, sintetizando, que tiene Cataluña, que vosotros les explicáis para que realmente acaben invirtiendo aquí? Muy bien. Cataluña es un país muy, muy atractivo dentro de Europa. Nosotros lo explicamos a los inversores internacionales de forma regular. El primer punto es esta combinación que tenemos de un componente industrial muy importante, como hablábamos del 20%. Muy pocas regiones europeas tienen un porcentajes tan altos de industria. Esto supone para cualquier empresa que se establece aquí y tiene ya una cadena de proveedores que no tiene que traer de fuera, sino que ya la tiene establecida y sobre la cual proyecta este efecto tractor. El segundo componente es la tecnología. Como sabéis, Cataluña y sobre todo a través de la capital Barcelona se ha convertido en un hub tecnológico muy importante, muy relevante a nivel mundial. Hace poco Microsoft anunciaba un centro de I+D aquí, se suma al que tiene Amazon en temas de Machine Learning, se suma al que tienen otras tantas empresas, solo por nombrar estas dos Big Tech. Y otros que tenemos en cartera y que van a llegar próximamente. O sea, esta combinación, ¿no?, para empezar, esta combinación de industria y tecnología con una capital como es Barcelona, muy atractiva para el talento, sería lo primero. Después estamos situados estratégicamente en un territorio muy bien conectado, con dos puertos internacionales que nos conectan nuestras mercancías con todo el mundo. Y eso para la industria, y volviendo al tema, es importante para poder abastecerse de aquellas materias primas que no se producen localmente o de aquellos componentes. Que lo hemos visto mucho también en esta pandemia, lo hemos sufrido más bien que visto, ¿no? Sí. Y también para exportar, ¿no? Es un punto estratégico para desde aquí pues exportar productos no solo a Europa a través de la multimodalidad, sino pues a todo el mundo a través de los puertos. Y o sea, la logística también es un sector para el que somos muy, muy atractivos. Y en tercer lugar, yo hablaría de este talento, ¿no?, del talento local formado en nuestras universidades muy prestigiosas a nivel de ingeniería, ¿no? Hoy en día los ingenieros son los perfiles más buscados en todo el mundo. Las universidades catalanas están muy bien situadas en los rankings internacionales y tienen un reconocimiento tácito por parte de aquellos que contratan ingenieros catalanes. Y también
el talento internacional que tiene puesta su vista en Barcelona, en Cataluña, y tiene mucho interés en venir aquí a desarrollar proyectos, y también es fácil para las empresas pues traer un directivo, ¿no? Porque para todo el mundo es atractivo. Yo diría la combinación de estos tres factores, aunque hay muchos otros. Muchos más. Creo que Trini ha dado dos datos que me parecen muy relevantes, que no quiero que pasen por alto. Hablaba del 20% de la industrialización de la industria aquí en Cataluña, y la Unión Europea lo que fijaba de cara al 2030 es que precisamente países como España antes de la pandemia no llegaban ni al 15%. Así que me parece muy relevante que comunidades como Cataluña ya estén situadas en ese objetivo del 20%. ¿Cuál sería, muy brevemente, que no tenemos más tiempo, cuál sería, por lo tanto, ese tanto por ciento que os planteáis hasta 2030? ¿De qué tanto por ciento estaríamos hablando? Se fijará en el próximo Pacto para la Industria 22-25, pero evidentemente yo ya lanzaría, ¿no? Al 30. Hombre, al 25% seguro. Como mínimo. Muy bien, pues creo que hemos extraído datos muy interesantes, el conocimiento como base de esa transformación también de las ciudades y también de la industria. Así que despedimos este debate. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos con más. No se desconecten del streaming, que tenemos muchísimo más contenido que aportar.